Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a simular con Simulink distintos escenarios de feedforward, prealimentación. Este modelo SLFF es el fichero que contiene los datos con los cuales se ha identificado un modelo antiescalón de variable manipulada y otro modelo antiescalón de perturbación. Aquí están dichos modelos. Con estos modelos se ha calculado una prealimentación simplemente estática, aplicando en esta fórmula solo la ganancia. La prealimentación dinámica con cancelación perfecta no es posible porque el retardo de la variable controlada es mayor que el de la perturbación. Y aquí, aproximando el retardo a 1, o sea, utilizando los modelos G y GP sin retardo, se puede llegar a esta prealimentación. O bien, aproximando el retardo con esto de aquí, se puede llegar a esta fórmula como tercera opción de prealimentación. Sobre el modelo nominal podemos compararlas en tiempo y en frecuencia las acciones de control necesarias y con esto dibujaríamos el error residual en step y en bode de magnitud, de modo que sobre el modelo nominal pues aquí tenemos estos primeros casi 4 segundos donde no se puede hacer nada y el estático, que sería este, rechaza la perturbación en régimen permanente, este lo acelera un poco, el dinámico poniendo los procesos sin retardo. Y luego con la aproximación por Taylor, Padé, etcétera del retardo, tendríamos esta tercera opción que a corto plazo se parece más al ideal de cancelar y quedarse, pero por el orden finito y la aproximación, etcétera, pues luego tiene esta descompensación por el otro lado. En respuesta en frecuencia, vemos que si la perturbación no es una constante, no es de baja frecuencia, donde efectivamente todos atenúan mucho, siempre hay algunas frecuencias de aquí para allá donde es peor el remedio que la enfermedad, el efecto cama de agua, el efecto waterbed y, por ejemplo, la amarilla a altas frecuencias es mucho peor que no hacer nada. Vamos ahora a simular esto en Simulink. Para ello voy a medir la perturbación, le voy a restar su punto de funcionamiento en el que he hecho el experimento de identificación y entonces aquí ahora voy a poner un LTI system cuya salida será el control incremental que, sumado al punto de funcionamiento de la variable manipulada, de la entrada que yo puedo cambiar, dará lugar a la cancelación de perturbaciones. Como el proceso que hay aquí dentro no es exactamente el que hemos identificado, aquí vamos a ver la influencia de ruidos, de errores de modelado, etc. en las prestaciones. Voy a añadir además un escalón aquí de 15 unidades para subir un poco más la variable controlada y centrar más la variable manipulada de modo que al llegar la perturbación no haya saturación. Bien, lo primero que vamos a probar es simplemente, voy a poner aquí TF0 para que sea un 0 del Control System Toolbox y voy a ejecutar. Si abro el Data Inspector, ajusto ejes y aquí vemos la primera simulación sin feedforward. Borro ejecuciones anteriores. Aparte de este escalón que yo he dado en la acción de control, cuando llega el escalón de perturbación no incremento en nada más. La siguiente ejecución voy a poner FF1, el desacoplamiento estático, ejecuto, vemos lo que sale, luego lo compararemos. Efectivamente, aquí tenemos cómo, ante un incremento de la perturbación, la variable manipulada se incrementa hacia abajo para cancelar su efecto. Sustituyendo por el feedforward como si los retardos no estuvieran, la ejecución da esto, vemos este efecto de la dinámica que hace que haya un pequeño empujón inicial y la última ejecución FF3, donde yo hacía inversiones y tailors, etcétera, para aproximar los retardos, pues si yo ejecuto, veo, comparado con las otras simulaciones, que se amplifica mucho más el ruido y que además el golpe directo toca la saturación. Vamos ahora a ponerlas todas una encima de otra, cambiando colores. La medida de la perturbación es siempre la misma, estoy simulando siempre la misma, entonces la variable controlada, pues aquí le cambio este color y la variable manipulada se lo cambio a este, los activo para poder comparar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que en este caso, que como ya habíamos dicho, era complicado hacer algo con la dinámica, porque el retardo de la entrada manipulada por mí era mucho más grande que el de la perturbación, aquí vemos cómo durante la etapa inicial, desde que se produce ese salto, pues hasta aquí mis controladores no pueden hacer nada. Vemos que la tercera opción amplifica el ruido de medida de la perturbación de una forma exagerada. Esto, pasado por la dinámica, se convierte en esto. Y por tanto, las únicas opciones razonables en esta situación
serían la primera, estática, esta de aquí, y la segunda con la dinámica, olvidándose del retardo. Aún así, vemos que apenas hay grandes diferencias entre ninguna de las opciones, haciendo zoom, y que por lo tanto estaría muy justificado escoger la prealimentación simplemente estática en esta aplicación por su simplicidad y porque el resto de complicaciones no mejoran nada las prestaciones. De hecho, hasta se plantearía el problema de decir, ¿realmente merece la pena la prealimentación estática? Porque un controlador con acción integral también conseguiría llevar a cero este error causado por las perturbaciones. Entonces es posible que, dado lo lento que es el proceso, lo lentas que tienen que ser las perturbaciones para que esto pueda funcionar, pues que igual si las perturbaciones son muy lentas, la propia acción integral los compense y no sea necesario este feedforward. Entonces ello tecnológicamente significaría que nos podemos ahorrar ese sensor. ¿Vale? Por ejemplo, en casi ninguna instalación de aire acondicionado se pone una sonda de temperatura en el exterior integrada en el control porque no suele ser ventajoso. Bueno, pues aquí podría pasar lo mismo. Lo que ocurre es que no lo veremos aquí por brevedad. Aquí vamos ahora a poner otra perturbación que no sea escalón para ver lo que ocurre. Si miramos MATLAB, es alrededor de un radián donde peor funcionan estas opciones de prealimentación con respecto a no hacer nada. Vamos a comprobarlo en Simulink. Ahora soy Dios, entro aquí dentro y esta excitación de la perturbación, que era un step, lo cambio por un signal generator y lo que antes era un escalón de amplitud 15, ahora lo voy a sustituir por una senoide de amplitud 10 y frecuencia 1 radián por segundo. Esto no lo podríamos hacer nosotros como usuarios de este sistema de control. Las perturbaciones valen lo que valen, son exógenas, las cambia otro, pero aquí, pues como somos Dios, la hemos cambiado. Entonces, si ahora ejecutamos las simulaciones, pues vamos a probar. Primero, sin hacer nada, y a desactivar las otras. Entonces, aquí tenemos la senoide, que es la perturbación medible, y yo no hago nada, y tengo este efecto. Si ahora pongo el estático FF1, pues entonces yo sí que incremento la variable manipulada según esa perturbación y no se nota mucho la diferencia, la verdad. Ahora lo superpondremos. Si pongo FF2, dinámico sin considerar nada de retardos, sigue sin hacer gran cosa. Y si pongo el FF3, entonces vemos que se amplifica muchísimo la acción de control. De hecho, saturamos entre 0 y 50 en los dos extremos y tampoco cancelamos gran cosa. Estamos, según la teoría, simulando lo que ocurre aquí. Si superponemos, cambiando colores, entonces podemos observar que efectivamente si la perturbación fuera una senoide de esa frecuencia, ninguna de las opciones hace nada y de hecho, si no hubiera saturación, la amplitud de la tercera sería todavía más grande. Con lo cual esto confirma en simulación lo que queríamos discutir, que ante perturbaciones escalones muy lentas, todas cancelan el error, pero que estas diferencias son bastante poco perceptibles, al menos en esta simulación, y que ante perturbaciones rápidas del orden de esta frecuencia, ninguna de las opciones consigue reducir el efecto de la perturbación sobre la salida, pese a que sea medible. La base de todo esto es el límite de saturación y el hecho de que el retardo en mi variable manipulada es mucho más grande que el retardo en la perturbación. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.